Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, una vez más estamos reunidos aquí con el propósito de edificar a la iglesia. Eh, Conversaba con unos hermanos en estos días y me preguntaban cuál es el propósito de las transmisiones en línea. Obviamente no es solamente presentarnos y ocupar un espacio en el ambiente o en la red o en la web, sino lo más importante es edificar al cuerpo de Cristo, que es nuestra iglesia, obviamente, que es la iglesia del Señor que se encuentra aquí en Guayaquil, Ecuador, la iglesia de Cristo de Benecer. Entonces siempre estamos preocupados por esa parte. Obviamente estamos pasando un tiempo en el que no nos podemos congregar por diferentes situaciones. Una de esas pues es la situación de una prevención de un aislamiento social el cual estamos viviendo. Ahora estamos en un distanciamiento social y obviamente tenemos que todos estar preparados y sujetos a las situaciones que se dan, que las autoridades dictan, ¿verdad?, en cuanto a las iglesias. Y una de esas disposiciones es que no nos podemos reunir todavía en su totalidad, ni tampoco no podemos todavía ejercer nuestra parte de los cultos con normalidad, sino que tenemos cultos de una forma atípica, y eso estamos tratando de respetar en nuestra congregación. Por el momento nos estamos reuniendo todos los domingos a las 10 en punto de la mañana, en nuestro horario habitual del culto general de nuestra congregación. Y obviamente para aquellos que nos quieren visitar, pues estamos ubicados en la avenida El Santuario y Juan Tancamarengo. Esto es con dirección norte de la ciudad de Guayaquil. Ahí estamos en un bonito templo, en un bonito lugar. Estamos tratando pues ahí de realizar la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Así que están ustedes también invitados, las personas que nos están en este momento transmitiendo por vía Facebook Live, pues también queremos invitarlo para que sea parte de nuestra congregación. Si usted no se congrega en ningún lugar, si usted no está yendo a ninguna iglesia, y están las puertas abiertas para usted en nuestra congregación, estamos para atenderles ahí. Pero bueno, vamos entonces en esta noche a comenzar. Obviamente estamos hablando con discípulos también, personas que estamos atentos al estudio de la palabra del Señor, y hay ciertas cosas que son preponderantes que nosotros conozcamos. ¿Cuál es el propósito de un discipulado? ¿Cuál es el propósito del estudio de la palabra de Dios, del estudio consciente de la palabra de Dios? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere un predicador? ¿Qué quiere un maestro de la palabra del Señor al darnos lo que le llamamos nosotros una doctrina? La palabra doctrina significa una forma de vida, una cultura de templo que queremos dar, que queremos compartir, que queremos impartir al pueblo del Señor que nos ha dado a pastorear en este lugar. Entonces, en esa cultura divina, en esa cultura de templo que el Señor nos ha dado, pues parte de eso es la edificación del cuerpo. Quiero leer con ustedes en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo cuando un predicador utiliza un púlpito, o en este caso una transmisión de este tipo, en el cual pues muchos están ya en este momento reuniéndose a través de las redes sociales, y obviamente estamos tomando apuntes con nuestras Biblias, estamos con nuestros materiales de apoyo, visuales, elementos electrónicos como son Biblias electrónicas y todo este tipo de situaciones que nos ayudan para poder hacer un desarrollo consciente, un desarrollo estricto e incluso investigativo de la palabra del Señor. No queremos hablar de lo que nos imaginamos, no queremos hablar lo que quizás repetir lo que otro dijo, sino que queremos ir a la palabra del Señor. ¿Para qué es la palabra del Señor? ¿Para qué nos sirven estas enseñanzas? ¿Cuál es el propósito, como lo dije al principio, de un discipulado? Bueno, en este caso, un discipulado virtual. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde nos lleva? Según de Timoteo, capítulo 3,
versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, en síntesis, porque no es este el tema que quiero enseñar hoy, pero sí quiero ir poniendo un poquito de fundamento en lo que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas. Porque muchas personas piensan que el discipulado es simplemente en línea, estoy hablando, piensan que solamente es cuestión de coger nota y decir aquí estoy presente, poner un like y ya el pastor me vio que estoy presente, pero no es ese el desarrollo en realidad, no es ese el objetivo, no estaríamos llegando, no estaríamos cumpliendo, no se trata de like, no se trata de que me vean, que yo tengo más personas o que quizás estoy siendo más mediático en las redes sociales. No se trata de eso. El propósito de Dios en la enseñanza de la Escritura, en la enseñanza de la palabra de Dios, es enseñar. Porque mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo aconsejando a su discípulo Timoteo. Entonces, primero, es útil. Si estuviera conmigo en esta noche en la enseñanza en el templo, yo le diría, repita conmigo, es útil. Y usted está en su hogar ahí con su familia en este momento, ahí tomando nota del discipulado, dígale a los que están al lado suyo, dígale, es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Es útil para qué, pastor? Es útil para enseñar. Ahí lo he puesto en varios colores para que podamos tener un poquito mejor la didáctica y podamos entender de una forma más pragmática y más práctica. Entonces es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir e instruir en justicia. Entonces mire usted por lo menos esta cuadrimensión de lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces hay que enseñar la palabra, pero a su vez cuando estamos enseñando se va a redarguir, va a haber un espíritu de algo que te desarrolla, como que tú estás diciendo, esto es para mí, esto es para que yo haga un efecto de cambio, incluso para corregir quizás cosas que tenemos. Mire, no digo la palabra que ustedes tienen, sino que digo cosas que tenemos, entonces puede ayudarnos a corregir en nuestra vida, puede ayudarnos para mejorar. No hay nada más hermoso que la misma palabra de Dios sea hablándonos a nuestra vida. Entonces, miren, no es para que quizás nos sintamos atacados o que quizás sintamos alguna dedicatoria, sino más bien en la misma palabra que nos está enseñando, que nos está redarguyendo, que nos está corrigiendo y que nos está instruyendo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto clave de toda esta enseñanza? ¿Cuál es el punto clave de enseñar, redarguir, corregir e instruir? ¿Cuál es el punto clave? ¿O para qué? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Todo tiene un objetivo. Entonces, si ya me enseñaron, si ya me redarguí, si ya me corregí y ya me instruí en la iglesia, entonces ¿hacia dónde voy? A fin de que el hombre de Dios, y también puedo agregar ahí la mujer de Dios, el hombre y la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Mire qué hermoso que es un desafío en realidad. La preparación dentro de la iglesia no es opcional. La preparación de los obreros, de aquellas personas que están ministrando, aquellas personas que están trabajando, aquellas personas que inclusive ya están sirviendo entre las personas que están ahí en el templo, otros sirven en el área de parqueaderos, otros están en las puertas, otros están discipulando, otros quizás están compartiendo las enseñanzas de Corderito, doctrina básica, otros están ya en escuela de mayordomía.
Otros quizás también están hablando o estudiando la parte profética en la iglesia. Otros la alabanza, instrumentos, danza. ¡Qué hermoso! Todo esto es hermoso. Pero ojo con esto. Hay que estar preparados para toda buena obra. No es solamente cuestión de hacer la obra. No es solamente cuestión de servir, sino que hay que saber cómo sirvo. Hay que saber a quién sirvo y para qué sirvo. Hay que saber cuál es mi función, cuál es mi posición, mi ubicación dentro del templo. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? No es una posición jerárquica en el templo. Estamos buscando una ubicación en el reino del Señor. Una ubicación en donde el Señor nos ha ubicado. Y según lo que el Señor nos ha dado para poder desarrollar lo que Dios nos ha dado. Entonces, para todo esto, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar preparados. Ojo con eso. No cualquiera. No es que yo puedo servir. Alguien me decía, bueno, yo así sea limpiando la silla sirvo, pastor. E incluso para eso necesitamos estar preparados. E incluso para estar en el cuidado de niños, obviamente tenemos que estar preparados. Para estar en el cuidado de sala cuna, tenemos que estar preparados, definitivamente. Para el área de discipulados, corderitos, tenemos que estar discipulados. Ya sabe, usted llegó a la iglesia, ¿verdad? Llegó a la iglesia con el equipo de Bernabé. Está trabajando usted con ellos. Luego de eso, lo que hacemos en primer lugar es enviarlos a corderitos, doctrina básica, para que usted aprenda la doctrina, usted se desarrolle en la doctrina y comience a aprender las primeras bases de lo que nosotros enseñamos, practicamos y vivimos dentro de nuestras iglesias, dentro de las iglesias de Cristo de Benecer. Luego de eso, pues, si ya usted siente un llamado más profundo para servir en la obra del Señor, obviamente estamos en escuela de mayordomía, cuando lo recibimos con mucho gusto, luego de haber terminado el primer módulo de doctrina básica de Corderitos. Y ahí estamos para servirle. Ahí estoy conjuntamente con la pastora, juntamente con los diáconos, con los ancianos de la congregación, compartiendo para poder desarrollarnos mejor, de una mejor manera. Entonces, qué hermoso que tengamos esta perspectiva y que miremos la palabra de Dios, que miremos la enseñanza, que miremos la predicación, el mensaje desde un púlpito de la iglesia con una perspectiva. Y la perspectiva tiene que ser: voy a ser enseñado, voy a incluso a ser redarguido, voy a corregir y con eso voy a instruirme y a prepararme para poder servir mejor al Señor en toda buena obra que me ha sido encomendado. Entonces, con esta base, con este fundamento, quiero pues en esta noche empezar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Para compartirlo con todos ustedes que están allá en sus casas. Yo me imagino que ya están ahí quizás tomándose un tecito, quizás tomándose un cafecito, ya tienen sus notas personales ahí, tienen sus Biblias a la mano. Hay unos que están en familia, ahí me mandan un reporte, hay unos que están en familia, hermoso, hay otros que están ahí todavía armando sus situaciones, ¿verdad? Qué hermoso. Pero ya estamos preparándonos para esta noche de enseñanza de la palabra del Señor. Todos son bienvenidos, ¿verdad? Esta semana es una semana ya ardua de trabajo. Aquí en Guayaquil, pues obviamente la pandemia ya cesó un poco. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en la capital, en Quito. Estamos orando mucho por los hermanos que están en Quito. Sabemos que en Pichincha, en Quito, se está desarrollando una ola muy fuerte en este momento de la pandemia, se está desarrollando allá, por lo cual oramos con todo nuestro corazón por todos los ministros, por los hermanos, por los pastores, por los apóstoles, por los maestros de la palabra de Dios, evangelistas, gente que está en la obra de Dios, que quizás está pasando ahorita en este momento un tiempo difícil. Nos tocó vivir en Guayaquil tiempos muy difíciles. Bendito sea el nombre de Dios, que el Señor nos ayudó a soportar y pudimos pasar este tiempo difícil y de mucha calamidad. Ahora lo estamos viendo en otros hermanos, en otros países incluso, los cuales estamos en oración, pidiéndole al Señor que cual tal misericordia tuvo con nosotros, que también la tenga con ellos allá. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir orando, estamos haciendo oración e intercesión en las madrugadas. Así que si usted tiene una petición especial, si usted tiene una petición
para oración, por favor escríbala, envíenos la petición. Ahí está también por ahí el número de WhatsApp, ya vamos a pasarlo para que usted pueda escribirnos y nosotros con mucho gusto estamos orando por usted, estamos orando por las peticiones, por su familia, estamos orando por el hogar, por los hogares de los hermanos que están ahí trabajando. Por cierto, ya estamos tratando de iniciar y reaperturar los discipulados en los hogares desde los días viernes. Queremos abrir los discipulados ya familiares en nuestras iglesias, ¿verdad? Los discipulados que tenemos, queremos iniciar en varios puntos de Guayaquil. Así que si usted pues ha puesto a disposición su casa, por favor ahí con uno de los diáconos póngase de acuerdo para nosotros poder iniciar ya este domingo. Enviamos allá un líder bien preparado, un obrero preparado, ¿verdad? Entrenados precisamente para poder ser de bendición para usted y para su familia. Así que estamos en esa constante nosotros, pero de oración, de comunión, de enseñanza, de estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a la enseñanza en esta noche. Vamos a la enseñanza. Quiero hablar hoy acerca de, ya me cogí unos minutitos para esta introducción. Quiero hablar sobre el ministro y su condición espiritual para impartir. Fíjese qué tremendo. Hay una condición bien importante y bien necesaria para que un ministro, y cuando hablo de ministro no estoy hablando de pastor, hay muchas personas que han entendido este término como solamente el pastor de una iglesia, o quizás los apóstoles, o quizás las personas que están a tiempo completo dentro de la obra del Señor. Pero cuando yo hablo de ministro, hablo de aquella persona que va a ministrar a otro, aquella persona que está impartiendo a otro, aquella persona que está bajo la responsabilidad de en ese momento poder impartir consejo, poder impartir oración por sanidad, poder impartir quizás dar algo, ¿verdad? Hay ciertas condiciones que son necesarias, hay ciertas condiciones que son básicas. En mi experiencia, ¿verdad? Como pastor y maestro de la palabra del Señor en ya algunos años, me he dado cuenta que hay muchas personas que han errado o hemos errado, ¿verdad? Por no saber ciertas situaciones importantísimas a la hora de poder impartir algo a alguien. Tanto impartir, vuelvo y le repito, consejos, tanto el que lo da como el que lo recibe, tanto el que está con la necesidad como aquel que está lleno para poder dar a otro. Hay muchas cosas que son importantes antes de, porque acuérdese en este momento que estamos en un tiempo profético. Hemos recibido enseñanzas hermosas de nuestros apóstoles ahí en los foros apostólicos, enseñanzas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magisteriales que son impresionantes. Yo casi no me pierdo una. Si no estoy haciendo alguna actividad, yo estoy ahí pendiente, aprendiendo también de nuestros apóstoles, del apóstol Sergio, del apóstol Germán, de todos los apóstoles que están ahí en el foro. Es una bendición grande poder tener estas programaciones, porque para la iglesia es una bendición muy grande. Entonces, cuando nosotros vamos a impartir algo, tenemos que tener muy en cuenta muchas situaciones. Y una de las situaciones que tenemos que darnos cuenta es que estamos en los últimos tiempos y casi todos los ministerios, por decirlo así, están coincidiendo o estamos coincidiendo en algo. Estamos coincidiendo en que los últimos tiempos de la iglesia son estos. Estamos coincidiendo en que el advenimiento o la segunda venida del Señor por su pueblo es eminente, pero antes de eso también estamos conscientes que la iglesia de Cristo, la novia, será arrebatada para ser llevada juntamente con el Señor en las nubes, y todo el proceso que conlleva el proceso del levantamiento de la iglesia. Todos estamos conscientes y coincidimos en todo eso. Estamos viendo pues el mover el reloj, estamos viendo el termómetro profético, cómo se van cumpliendo las cosas, cómo se van cumpliendo las situaciones, las señales que el mismo Señor Jesucristo dejó estipulado en su palabra, en la palabra de Dios. Cómo la palabra nos anima y nos insta a estar preparados, como aquellas vírgenes sensatas que guardaron el aceite, por ejemplo. También nos instan a estar preparados, a estar velando, a estar en oración,
porque en cualquier momento viene el novio por su iglesia. Pero también nos damos cuenta que al esperar este momento hermoso en el cual nosotros estamos ya, creo yo, preparados, hermanos, si el Señor viniera esta noche fuera hermoso, porque creo que nos encuentra en un ambiente espiritual muy sobrio, nos encuentra muy hermosos, bien preparados. Creo que por lo menos a nosotros aquí en el Ecuador, tuvimos un tiempo en el que todos estábamos en oración continuamente y estamos en oración continuamente. Hemos visto la gloria de Dios en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro ministerio. Nunca el Señor nos dejó, aún en los tiempos difíciles que nosotros pasamos, vimos siempre la mano de Dios en todo momento. No nos faltó nada, definitivamente. Dios estuvo con nosotros, Dios estuvo con la iglesia, Dios estuvo con sus ministros, Dios estuvo en cada hogar, en cada familia que está representada por algún siervo o alguna sierva de Dios. Eso fue hermoso. Pero nos damos cuenta que a más de toda esta preparación o todo este preparatorio que se está dando en el ambiente espiritual, también nos damos cuenta, según la palabra del Señor, que iban a haber tiempos difíciles, que iban a haber tiempos tremendos. Yo me quedaba sorprendido. Por ejemplo, quiero leer con ustedes en 2 Timoteo 3, 1 al 5, donde el apóstol Pablo, enseñando un poquito acerca de este misterio hermoso de los tiempos finales, el apóstol Pablo habla a Timoteo y ya comienza a sazonar el oído y la visión del discípulo, por decirlo así. Lo comienza a sazonar para que esté preparado para un sinnúmero de situaciones que se iban a dar dentro de la iglesia del Señor. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de los que no conocen del Señor. Quizás este mensaje yo no estoy hablando como un mensaje evangelístico para aquellos que no conocen al Señor. Yo estoy hablando un mensaje para la iglesia del Señor, para los que están en Cristo, para los que ya han saboreado, para aquellos que están ya en el crecimiento, en el desarrollo, incluso aquellos que están ya impartiendo lo que se les fue dado. Mire qué tremendo. Pero aquí hay un cuidado, aquí hay un alto, aquí hay un stop, como le dicen en inglés. Aquí hay una observación puntual y clara que el apóstol Pablo hace a su discípulo Timoteo. Y quiero yo compartirla con usted en esta noche. Quiero compartir esa observación y varias cosas que son puntuales y que son imprescindibles a la hora de que el ministro vaya a hacer una impartición a otros, vaya a poder ministrar a otros. Ojo con esto. Y también para aquellos que van a ser ministrados por otros. Mucho cuidado con esto. Alguien me decía, todos los lugares son iguales, pastor. Todas las iglesias conducen a Roma. Quizás a Roma sí, pero a Cristo solamente la iglesia del Señor. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, mire, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Ojo con lo que enseñé al principio. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ojo con esta instrucción y todo lo que vamos a recibir en esta noche. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a leer despacio. Dice, obviamente, esta enseñanza no la vamos a dar toda en una noche. Tengo varias cosas que voy a compartir y creo que me voy a tomar unas 2 o 3 semanas hablando acerca de este tema hermoso, de lo que es la condición espiritual para impartir. ¿Cuál es la condición espiritual? Tanto del que imparte como el que recibe impartición. Ojo con eso. Entonces, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Abra su Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor así. Esta es la Reina Valera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí está la preocupación y la observación para nosotros como discípulos, estar en este momento atentos. Y no nos podemos descuidar de esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y no estoy hablando tratando de meter miedo, porque en el temor
el temor, el amor echa fuera todo temor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros como iglesia es hora de que comencemos a pesarlo todo en una balanza. Todo tenemos que comenzar a pesar en una balanza. Porque el apóstol Pablo lo que enseñó que iba a acontecer antes de todo lo hermoso que conlleva al arrebatamiento de la iglesia, al paso, ¿verdad?, de la iglesia, antes de cualquier cosa, mire lo que va a acontecer. Aquí el apóstol Pablo está como el perito arquitecto, está diseñando, está él dibujando la maqueta, está haciendo el puente de lo que va a suceder. Pero antes de eso va a suceder algo que me llamó mucho la atención y que quiero compartirlo con usted. Dice aquí, también debes de saber esto. Y parece que anteriormente le enseñó muchas cosas hermosas, pero ahora le dice, pero también tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, mire qué tremendo, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Qué tremendo. Sigamos. Ojo con esto. Esto va a suceder en los tiempos, en los últimos días. Dice aquí el apóstol, en los postreros días. O sea, en los días casi finales. Ojo con esto. Versículo número 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Márquemele ahí un poquito. Tendrán apariencia de piedad. O sea que se van a parecer mucho a los piadosos, a los verdaderos piadosos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol Pablo, evita. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo maestro. Qué tremendo apóstol que tuvo este discípulo amado que se llamó Timoteo. Qué tremendo maestro para enseñar la palabra de Dios tal cual la recibía de Dios. Y qué tremendo discípulo que puede recibir la palabra tal cual se la está dando su maestro, con el ánimo de ser exhortado, con el ánimo de que estés pendiente, porque esto es un problema que va a ocurrir en la iglesia. Esto es una situación un poco delicada, porque aquí no estamos hablando de hermano amado de la gente de afuera o de la gente que no tiene a Cristo, porque obviamente todo este glosario de términos que hemos visto hace un momento, esta lista es casi común, es casi el día a día de aquellas personas. Yo no estoy hablando de personas que no conocen al Señor, ojo con esto. Yo no estoy hablando de personas que quizás no han tenido una relación con Dios o relación con la iglesia. Yo estoy hablando de personas que son conocedoras. Porque aquí está hablando el apóstol Pablo de traidores, de gente impetuosa, de infatuados. Y cosas como eso, que por amarse más a ellos mismos, se aman más a ellos mismos que a Dios propio. Es impresionante. Y me llamó mucho la atención esto, porque es una advertencia que le están dando aquí a Timoteo. Y obviamente
a nosotros los que estamos ministrando de alguna forma en la palabra de Dios y los santos ministerios que Dios ha dado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, e incluso aquellas personas que ya están trabajando en la obra misma. Es impresionante esto. Es una advertencia a la iglesia del Señor, no a los que no conocen al Señor. Ojo con esto. Es una advertencia. Y entre esa advertencia, el apóstol Pablo está desarrollando este trabajo doctrinal con su discípulo. Lo está preparando. Obviamente me llama la atención esto porque quiere decir que nosotros como ministros que impartimos la bendición, que impartimos el conocimiento, que impartimos la doctrina, que impartimos lo que el Señor nos ha dado, también tenemos que tener cuidado porque van a haber situaciones que se van a dar, van a haber situaciones que se van a desarrollar, situaciones que aparentan ser iguales. Parece que cantan iguales, me dijo uno. Pastor, las danzas son un poquito igual, pero solamente que ya no se pusieran minifalda sería mejor. No, ya cambió. Hay cosas que tenemos que tener claro nosotros como el cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. En los últimos tiempos van a haber cosas difíciles y vamos a ver cosas difíciles en la iglesia. Vamos a ver situaciones incluso adversas, pero no fuera, sino dentro de la misma iglesia. Por eso es necesario que nosotros estemos bien apercibidos. Mire lo que dice Judas, por ejemplo. Vaya conmigo. Judas también fue otro apóstol que dio una visión acerca de esto. Judas capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, obviamente, versículo 17 al 19. Este libro es pequeñito, está casi al final, ya por el libro de Apocalipsis. Vaya conmigo, lea Judas. Dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire que me llama la atención que Judas está haciendo una conexión con las palabras de Pablo. Por eso la menciono en este momento, porque tiene una relación lo uno con lo otro. Judas está hablando de lo que el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia. Está haciendo un enlace. No se está apartando de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, aquello que ya enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían que en el postrer tiempo, otra vez repite la misma palabra, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y aquí sí que yo me quedé impresionado. Digo, Señor, qué tremendo. Porque van a haber gente entonces, ¿verdad?, que tienen una apariencia de piedad, que incluso están hablando de las cosas de Dios, que incluso están predicando, incluso están haciendo la obra. Pero van a tener un problema, que no están siendo guiados por el Espíritu, sino por sus propias concupiscencias o deseos o proyectos o sus propios sentimientos. Porque hay mucha gente almática también en la iglesia, mucha gente sentimentalista, que todo es sentimiento, todo es yo creo, yo pienso, yo digo, yo lo creo que fuera así, pero se alejan de la palabra de Dios. Y aquí la palabra es enfática. Dice y enseña y desarrolla y tipifica que no tienen al Espíritu. Es impresionante. Está en la palabra de Dios. No lo estoy sacando de un libro por ahí comprado. Lo estoy sacando de la Biblia. A lo cual tenemos nosotros que tener cuidado. Ojo, es una advertencia a la iglesia del Señor Jesucristo. Y para aquellos que estamos impartiendo bendición a otros, tenemos que tener el reloj
Tenemos que tener el termómetro, ya que ahora estamos en el tiempo del termómetro, que a cada momento van a entrar alguien y le ponen el termómetro para ver si tiene la temperatura adecuada. Aquí hay un termómetro también y que tenemos que darnos cuenta y estar al ojo de lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. No le estoy diciendo que vaya a ver al mundo. No le estoy diciendo con que vaya a revisar a los que están en el mundial, que les vaya a tomar la temperatura a aquellos. No, a tomar la temperatura a los que estamos dentro de la casa del Señor. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Porque van a haber gente que son burladores, no afuera. Antes se burlaban los de afuera. Antes se burlaban los que no tenían temor a Dios. Pero ahora estos burladores están dentro de la casa. Y aquello tenemos que tener mucho cuidado. Ojo con eso. Qué tremendo. Pero pastor, esto se da de manera global. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 8 y 10. El Señor Jesús también lo vio. Mire qué tremendo. En Mateo capítulo 3, versículo 8 al 9. Voy a leer solamente el versículo 8 y me voy a saltar al 10. Mateo 3, vaya conmigo a su Biblia, por favor, tómese su tiempo. No se pierda la enseñanza. Vaya a estudiar conmigo la palabra de Dios. Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos. Haced frutos. Vuelvo y lo repito. Los creyentes no somos por lo que pensamos. No nos dejemos llevar por lo que pensamos o por los sentimientos, por lo que sentimos, sino por los frutos que tenemos. Por eso el Señor fue enfático y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice lo siguiente, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Ahora, ojo con esto. ¿Recuerdan ustedes que un día estudiamos acerca de que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? ¡Qué tremendo! Somos árboles. Pero aquí hay otra connotación. Aquí dice que somos árboles, pero si nuestro árbol no da frutos dignos de arrepentimiento, también va a ser cortado. O sea que no basta con ser árbol, sino que también tenemos que comenzar a dar frutos. Y para dar frutos tenemos que tener una buena raíz. Para dar frutos tenemos que tener dicen los expertos en esto. Estuve mucho hablando con unas personas, yo no sé si ustedes sepan y tengan conocimiento, pero el cacao ecuatoriano está cotizado como uno de los cacaos más deliciosos, más aromáticos y mejor vendidos de cualquier parte del mundo. Y yo me preguntaba cuál es la diferencia, y aquí hay un sitio en realidad donde se cultiva el cacao. Aquí hay un punto, hay varios puntos, hay varias ciudades donde se cultiva el cacao. Y yo le preguntaba a una persona, si yo me llevo unas semillas de cacao, de ese cacao aromático, de ese cacao donde sale el chocolate especial que se lo llevan a Italia, los chocolates tipo Ferrer, tipo Bachi de Perugina, todo ese tipo de chocolates deliciosos, todas esas delicias se las llevan allá, pero es cacao ecuatoriano, lo llevan allá, lo hacen y luego nos lo venden a nosotros. Y una caja de esos chocolates pueden costar entre 25 y 30 dólares, una caja de 12 chocolates, pero con cacao ecuatoriano, mire qué hermoso. Entonces yo le preguntaba a una persona, estuve de visita por esa área de Manabí, y le preguntaba que si me podía llevar una plantita de cacao y la plantaba en el patio de allá del terreno donde tenemos en la iglesia, y que si me daría el mismo cacao. Y me dijo, pastor, lamentablemente tengo que decirle que no, porque no es solamente cuestión de sembrarla. Aquí hay varios factores, me dijo ella. Es, por ejemplo, el factor atmosférico. Aquí hay un clima especial. Es la cuestión de la tierra. El terreno es una tierra especial que no se puede dar en cualquier parte del mundo. Por eso que en cualquier parte del mundo hay cacao, sí, pero no con el mismo aroma,
con la misma tesón y con el mismo grano que lo damos aquí en Ecuador. Yo me quedé impactado, impresionado. Y la persona que me dijo no era un ecuatoriano, era un extranjero. Y dijo, ustedes tienen el mejor cacao del mundo. De esa forma se expresó aquella persona. Entonces me llama la atención que no es solamente cuestión de ser un árbol, sino que tenemos que tener ciertos valores y factores especiales que nos hacen y nos constituyen a que demos nosotros buen fruto. Y aquí la Biblia dice que la mayor parte de los frutos que tenemos que dar son frutos dignos. Y dignos que hayan salido después de un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Hay varias cosas que vamos a hablar. Hoy por lo menos vamos a hablar dos. Dos cosas para aquellas personas que están en la parte de la impartición a otros. Mire qué tremendo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como Iglesia de Cristo, espero poder tomar los minutos necesarios. Ok. Lo primero que tenemos que tener nosotros es bien claro lo siguiente, que tenemos que probar los espíritus en la congregación. Yo no le estoy mandando a probar espíritus fuera de la congregación, cuidado con eso, sino dentro de la congregación. Mire qué tremendo. Tenemos que probar los espíritus en las congregaciones, donde nosotros vamos, donde nosotros nos allanamos, donde nosotros caminamos. Probar, ver el ambiente, ver el termómetro profético que Dios nos ha dado a nosotros, para nosotros poder visualizar lo que está ocurriendo en el lugar. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire lo que dice aquí el apóstol Juan. No lo digo yo, ojo con eso. Lo está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón. Dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Mire qué tremendo. Hay que hacerle una prueba. Hay que hacerle un examen. No crea que toda atmósfera es de Dios. No crea que porque quizá hay un sinnúmero de gente, es de Dios. No se vaya a equivocar. Y no lo vuelvo y repito, es la palabra. Yo no sé por qué no nos gusta quizás que nos digan esto, pero es tremendo. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Amados, bueno, yo pensaba que iba a decir ahí, crea todo espíritu. Dice no. Porque ya al decir espíritu creemos que todo es espiritual. Pero puede ser espiritual, pero que no va conforme a los designios de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Porque fue el consejo y la advertencia del apóstol Pablo para los creyentes del último tiempo. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Ojo con esto. Si son de Dios. ¿Por qué, pastor? Ahí dice punto y coma. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios, señores. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Ojo con esto, hermano. Quizás póngase usted como yo en esta noche así. Abra sus ojos bien. Porque viene, dice la Biblia, y si lo dice la Biblia va a suceder. Porque viene, dice aquí la Biblia, el versículo 3, todo espíritu que no confiese a Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda cosa. Un espíritu que va
a comunicar cosas que te alejan de Dios, que te alejan de creer en Cristo, que te alejan de tener a Cristo como el centro de tu vida, que te alejan de tener a Cristo como la razón de la iglesia, porque la razón de la iglesia es Cristo. No somos nosotros los que ministramos. La razón de la iglesia es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. La base de la iglesia es Cristo. No es Pedro, no es Pablo, no es ningún santo. La base es Cristo. El fundamento es Cristo. Pero van a haber falsos espíritus que van a tratar de desviarnos. E incluso con mucho respeto lo digo. A veces los milagros nos hacen que quitemos la mirada de aquel que da los milagros. Y a veces seguimos más el milagro que al que dio el milagro. A veces seguimos más al que ora por el milagro que a quien mandó aquel que ore por el milagro. Y estamos equivocados. A veces estamos más pendientes por quien va a cantar la alabanza, porque es más importante que canta la alabanza que aquel que se la dedicamos la alabanza. A veces es más importante quién está transmitiendo la enseñanza en la sintonía que al mismo que se le predique por quien deberíamos de enseñar, que se llama Jesucristo, y a quien debemos de darle toda la gloria y toda la honra en cualquier enseñanza o en cualquier impartición que se dé desde cualquier punto. En el lugar que no alaban a Cristo no es de Dios. En el lugar donde se alaban a los hombres, donde más importantes son los hombres que Dios, ese lugar no es de Dios, y sea quien sea. Por eso esta iglesia se llama Iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, no somos la iglesia de ninguna persona. Es la iglesia de Cristo. Y eso tenemos que tener claro. Pero van a haber espíritus que van a tratar de infundir, quitar nuestra mirada del Señor. Y poner la mirada en un hombre. Y poner la mirada en algo. Poner la mirada quizás en los muebles o en el templo. Y la mirada tiene que estar puesta en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Por ahí se inventaron un templo, creo que es en Brasil. Y alguien me decía, qué majestuoso templo, donde la gloria de Dios habita, me dijo aquella persona. Hermano, yo he ido a templos de casa de caña, con techo de adobe, donde habían 10, 15 personas que se derramaron con la presencia del Espíritu Santo de Dios, y vi la gloria de Dios allá en la montaña. Y vi cómo Dios se derramó en la montaña, cómo su presencia, hermano, comenzó a moverse. He visto la presencia de Dios en los buses cuando alguien se sube a predicar. Yo me he subido a los buses y he visto a alguien predicando y mis lágrimas comenzaron a salir, hermano, y yo comencé a llorar con semejante mensaje que aquel cualquiera, sin vestimenta especial, sin corbata, sin nada especial, predicó y enseñó en el vehículo. Y mis lágrimas comenzaron a caer. Y yo pensaba que iba a pedir dinero, y no, dijo, yo no vengo a pedirles dinero, yo vengo a predicar la palabra de Dios, que Dios me los bendiga. Y se bajó del carro y nos dejó a todos inspirados en el Espíritu Santo de Dios. Es que no es un hombre, es Cristo. No es una cuatro paredes, es Cristo. Por eso es que nos mostró el Señor con esta pandemia, que no son las cuatro paredes la iglesia, perdóneme. Con esto nos demostró el Señor que el Señor está en todo lugar, en los hogares. Hicimos templos, levantamos en los hogares altares, bendito sea el nombre de Dios. Levantamos hogares, ahí usted está en su hogar en este momento, escuchándome en esta hora. Y usted ahí ha levantado altar a Dios en su casa. Bendito sea Dios, ahí mora la presencia de Dios. Porque no son las cuatro paredes la iglesia somos nosotros. Pero van a haber espíritus
de anticristos que quieren desviar nuestra mirada para que nosotros vayamos hacia ellos, miremos hacia ellos. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado porque ya este espíritu está operando en el mundo desde el mismo tiempo de los apóstoles. Querían sacar la mirada de Cristo. Hay un verso que dijo por ahí alguno, si no los puedes vencer, únete a ellos. Y una de las cosas que ha hecho más daño a la iglesia es la mezcla de situaciones, entre la mezcla del sentimentalismo con la espiritualidad, mezcla de mundanalidad con cosas espirituales. No es que yo voy a la iglesia y voy a ponerle más luces psicodélicas para que vayan más. No, hermano. La iglesia no se llena por las luces, ni por las paredes, ni por las cosas que podemos llevar. La iglesia se llena porque Cristo, dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Él añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Es el Señor el que trae a los que tienen que ser salvos a la iglesia. No se trata que yo mañana vaya, hermano, vestido ahí como un payasito y porque soy un payasito va la gente. No es el pastor, no es el hermano. Es Cristo en la iglesia. Es Cristo el que está en la iglesia y es Él al que le tenemos que darle la gloria y la honra. Él es el personaje especial. Cuando yo he ido a predicar a un lugar, tenemos un invitado especial. No, le digo, hermano, yo no soy invitado especial, yo soy como cualquiera de ustedes. Aquí el invitado especial es Cristo. En la iglesia el invitado especial es Cristo y su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ojo con esto. Y mire lo que nos dice, vuelvo a repetir el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 13 y 15. Quizás vamos a terminar en poco. Porque estos son, mire qué tremendo, y mejor me voy a tomar un trago. Versículo 13, 2 Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¡Qué tremendo! Cuyo fin será conforme a sus obras. Saque esto de la Biblia si usted quiere. Saque usted de la Biblia si usted quiere esto. Pero ahí está. 2 Corintios 11, 13, 15. Van a haber obreros fraudulentos que se disfrazan de piedad como ministros de justicia, pero el fin va a ser como las obras de ellos. ¿Y cómo sé cuáles son las obras, pastor? Escúchelo cómo habla. Escúchelo cómo habla de otros. Escuche qué es lo que le imparte. ¿Le imparte bendición o le imparte veneno? Qué tremendo. Pero aquí está la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseñó a su discípulo Timoteo y a la iglesia de Cristo en general que tenemos que tener cuidado porque en los últimos tiempos, gloria al Señor por el avivamiento que viene. Gloria al Señor, nuestros templos están llenos. Yo nunca había visto en más de 30 años que tengo ministrando la iglesia del Señor, había visto tanta gente llegar como está llegando ahora. Qué gran bendición en nuestra iglesia. Qué gran bendición. Cómo Dios nos está bendiciendo. Pero también aquí hay un ojo. Que tenemos que tener un termómetro para medir el ambiente espiritual que estamos desarrollando en la iglesia.
cómo hablan los hermanos, cómo desarrolla el uno al otro, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pretendiendo decir. Porque quizás alguien dice, es que yo dije eso, pero no quise decir eso, quise decir otra cosa. Ojo con lo que está diciendo. Es muy interesante esto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos impartiendo a otros? Tremenda la palabra de Dios. Meditémosla un poquito. Quiero ir despacio porque quiero que meditemos. Mire lo que dice 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Vaya conmigo a la Biblia. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, qué hermoso, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, qué tremendo, está ahí. Está en la palabra de Dios. ¿Y cuándo va a suceder esto, pastor? En los posteros tiempos. O sea que en los posteros tiempos vienen dos cosas hermosas. Viene la preparación de la novia, el avivamiento para la llenura, porque va a ser la novia arrebatada. Pero también viene otro mover. Viene el mover de confusión y viene el mover para tratar de dañar a los escogidos. Por eso que la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, porque vienen a engañar e incluso engañarán a muchos de los escogidos. Por eso que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con esto. Es solamente una advertencia, ojo con esto. Es una advertencia de lo que estamos estudiando hoy. Entonces dice que aquí el Espíritu claramente dice que en los postreros días algunos apostatarán, o sea, algunos cambiarán, algunos retrocederán, algunos buscarán las cosas adversas a la doctrina de Cristo verdadera, a la doctrina del Señor verdadera, y se irán por la fábula, se irán por el sensacionalismo, se irán por el sensualismo, se irán por las cosas fatuas, se irán por lo novedoso y apostatarán de la fe, escuchando, dice ahí, espíritus engañadores, o sea que son espíritus especializados en el engaño. Son espíritus especializados en engañar. O sea que el que no se deja engañar aquí es porque está bien parado en la doctrina de Cristo. Pero van a venir a perturbar, van a venir a engañarte, van a venirte a trastornar para tratarte de sacar del propósito de Cristo con tu vida y con tu familia y con la iglesia. Por eso dice el Señor Jesucristo, enseñó bien claramente en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, y aquí está la clave: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está la clave. Entonces, gente que puede estar haciendo la obra, gente que puede tener un membrete, un nombramiento, puede tener todas las situaciones ahí, todo el tecnicismo y las relaciones públicas y las relaciones humanas y toda la publicidad, el marketing y todo. Pero eso no es garantía. No es solamente cuestión de hacer, sino cómo lo hago. No es cuestión solamente de servir, sino a quién sirvo. No es cuestión de enseñar, sino qué enseño. No es cuestión de oír, sino qué es lo que escucho. No es solo cuestión de ver, sino qué es lo que veo. Por eso nos pusieron un termómetro.
Por eso nos dieron una advertencia que tenemos que tener bien claro. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted tiene que estar bien claro que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. No se asombre. El otro día me dijeron, no, que mire que Julano que se cayó de la avioneta, que dicen que es hermano. No se asombre, porque está en la palabra de Dios. Estas cosas tienen que suceder. Y si son creyentes de verdad de Cristo, van a restaurarse y van a buscar de Dios y se van a humillar y van a arrepentirse de su pecado. Y van a buscar de Dios. Y van a aprovechar este tiempo como tiempo de restauración de su vida. Pero habrán también quienes no, quienes les dé lo mismo. Entonces a ellos les dirán, nunca os conocí. Qué cosa más triste. Qué cosa más dolorosa, de que el hacedor de la obra, de que el dueño de la obra, que quien va a pagar a los obreros, le diga a usted, yo no te conozco. No, a ver, pero Señor, en tu nombre, yo en tu nombre fui a sanar, en tu nombre yo impuse las manos, en tu nombre. No te conozco, no te he visto, nunca te vi. Pero yo lo hice, pero lo hiciste fuera de mi propósito. Por eso es necesario saber bien qué es lo que hacemos. Son cosas fáciles de entender, pero difíciles de explicar. Pero son cosas que están en la palabra de Dios. Son misterios. Por eso pídale al Señor que le revele esos misterios. Señor, revélame esos misterios. Yo quiero ser parte de tu obra. Y voy a ir terminando porque vamos a continuar la semana que viene. Vamos a continuar con este estudio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que estar nosotros preparados? ¿Cuál es el ministro y su condición espiritual para poder impartir a otros? ¿Cuál es la condición espiritual? Tenemos que visualizar. Tenemos ya el plano. Aquí nos están diciendo que tenemos que tener cuidado, porque en los posteros tiempos van a haber gentes burladores, gente amadores de sí mismos, gente que son hermanos con un carácter interpetuoso, que no respetan nada. Tremendo. Dios va a hacer la obra. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, a quién impongo las manos. Porque esto es una cosa hermosa. Pero no es cuestión de andar imponiendo por imponer a cualquiera, porque usted está ministrando y está recibiendo, está impartiendo. Tiene que tener cuidado. ¿Quién le está ministrando? ¿Cómo le está ministrando? ¿Qué le va a ministrar? ¿Le está ministrando bendición o le está ministrando odio hacia los demás? ¿Le está ministrando amor o le está ministrando soberbia y rebeldía hacia los demás? Por eso es necesario saber y no solamente hacer. Voy a quedarme hasta aquí. Para el próximo día jueves, estar con usted en esta enseñanza hermosa y continuar esta serie de enseñanzas que queremos dar. El ministro y su condición espiritual para impartir a los demás. Vamos a orar. Y quiero orar en esta noche por la niña Ivana. Es una niña que tiene 3 años. Ivana tiene 3 años y será operada del ojito. Le van a operar en el ojito, ¿verdad? Es cuñada de Doris Jiménez, ¿verdad? Queremos orar, queremos pedir por ella. Nieta, es nieta de Doris, nuestra hermana Doris, la conocemos. Familia de nuestro hermano anciano Efraín Mora. Queremos orar por ella, queremos pedirle a Dios. Y quiero que usted tenga la seguridad de algo, hermana Doris. Quiero que tenga la seguridad que cuando pedimos a Dios, voy a dar un versículo que lo tengo aquí apuntado, precisamente iba a hablar de eso. Dice la Biblia, en el libro de Santiago, y yo quisiera que usted tome un poquito de aceite ahí en su casa. Si tiene aceite, tome un poquito de aceite en su hogar. Tome un poquito de aceite en su mano derecha y ore conmigo.
Ore conmigo creyendo esta palabra que está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice el apóstol lo siguiente, el apóstol Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ojo con esto, no es en el nombre del pastor ni en el nombre del hermano, es en el nombre del Señor. Y la oración de fe la oración de fe salvará al enfermo. Y dice ahí, y lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Yo creo en esta palabra. Yo he hecho realidad esta palabra en mi vida. Y le invito a usted o a las personas que están enfermos en este momento a que tome un poco de aceite en el nombre de Jesús en su mano y le ponga en este momento en la parte afectada. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Ivana. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por esta niña de 3 años apenas. Va a pasar una operación de su ojito. Padre, en el nombre de Jesús, que tú hagas un milagro en su vida, Señor. Tócale, Señor amado, su ojito. Toca ese acceso que le ha salido en su ojo. Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú hagas un milagro, Señor, en su vida. Que tú tomes las manos médicos. Que tú hagas, Señor, un milagro, Padre amado. Tú lo puedes hacer, Señor. Y toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza es para ti, mi Señor. Y también te pido por aquellas personas que están pasando un momento difícil. Un momento de enfermedad, de angustia, de dolor. Señor, quizás que están pasando un momento, Señor, de depresión. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, como pastor por ellos. Oro como conforme dice tu palabra. Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y los espero en nuestro próximo discipulado en línea. Que Dios me los bendiga.